Y por otro lado, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, tomó la decisión de que la Junta de Gobierno del Banco Estatal de elevar la tasa de interés hasta en el 5.25%. Esto se tomó con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los mexicanos. Escuchemos. Pero también hemos visto volatilidad del tipo de cambio y esa volatilidad podría transmitirse en inflación. Entonces lo que queremos hacer es que el traspaso a la inflación del movimiento cambiario sea el menor posible. También vamos a estar muy al pendiente hacia adelante de todos los eventos que han afectado al sistema financiero internacional. Bien, pues ahí lo tiene. Y precisamente vamos a hablar acerca de este tema. Y es que arranca este fin de semana el Buen Fin, lo que muchos esperan este fin de semana, y fue creado pensando en reactivar el gasto en la sociedad mexicana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una buena oferta no significa una buena inversión. Pero para hablar sobre esto se encuentra en el estudio el licenciado Román Moreno Soto, quien es profesor de Economía de la FES Aragón en la UNAM. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Por una parte puede ser una buena oportunidad para adquirir productos, pero por otro lado puede ser un anzuelo para endeudarnos. Así es. Bueno, el Buen Fin tiene como finalidad el poder generar mayor consumo. Sin embargo, por lo que nosotros hemos investigado, pues el Buen Fin más bien se constituye como una campaña publicitaria para algunas empresas en las cuales el riesgo es generar sobreendeudamiento fundamentalmente de las clases de ingresos, digamos, medios y bajos, fundamentalmente las clases trabajadoras. Lamentable lo que comentas, que de pronto sí puede ser mercadotecnia, pero ¿hay alguien que realmente vigile este tipo de ofertas, que realmente apoya al consumidor? Vaya, ok, Profeco, pero ¿alguien directo en las tiendas? No, bueno, el regulador ahí es Profeco en general, sí. Y ahí más bien la situación es de que el Buen Fin, más que es lo que se considera las campañas publicitarias como una cuestión de bajar precios, en realidad no es así, sino que más bien lo que se constituye el Buen Fin es en cuanto a una mejor forma de pago. Entonces, la situación, por ejemplo, hace unas semanas, en particular hace dos, los precios de varios productos se incrementaron en 10% y eso fue detectado por la propia Profeco. Entonces, más bien la situación que tenemos con el Buen Fin es de que más que hay una reducción en cuanto a los precios, tiene que ver con una forma adecuada para las clases asalariadas en cuanto a los pagos, fundamentalmente a partir del crédito. Así es, y es que muchas empresas optan por adelantar, el aguinaldo a sus empleados, o bien, sobre todo lo que parece ser hasta el momento más atractivo y sobre todo es la oferta real, los meses a plazo, sin intereses. Así es. Tenemos nosotros que en el año pasado, la mayor parte o un porcentaje importante fue pagado mediante esa vía. Cerca del 30% de lo que significó las compras del Buen Fin del 2015 fue mediante tarjetas de crédito. Otro tanto fue a partir de las tarjetas de débito y un porcentaje, digamos que menor, fue a partir de compras en efectivo. Entonces tenemos que más bien el mecanismo del Buen Fin es hacer una campaña publicitaria para algunas empresas para que se incremente el consumo sobre ellas y que eso no es mediante una baja de los precios, sino más bien a partir de mecanismos diferenciados de pago, en particular a partir de los créditos. Y te quedas endeudado para todo el año. Ahorita hablábamos acerca del incremento de la tasa de interés de referencia en un 0.50% hasta un 5.25%. ¿Qué significa esto? Esto significa que es una medida que asumió el Banco de México, sobre todo por el contexto que hay, en particular la volatilidad que se ha generado en los últimos días, sobre todo sobre el tipo de cambio y sobre algunas otras variables macroeconómicas. Entonces, lo que expresa ese incremento de la tasa de interés es una medida en cuanto a tratar de mantener uno de los objetivos principales del Banco de México, que tiene que ver con controlar la inflación. En los últimos días, vinculado al incremento del tipo de cambio, pues tenemos que ha habido un incremento a los precios. Entonces, es una medida emergente por parte del banco para tratar de regular y mantener la meta del 3% en el incremento de los precios, que es la inflación. El licenciado, en base a sus estudios, en un panorama general y real, ¿nos conviene
endeudarnos durante este fin de semana, porque prácticamente hoy arrancó, muchas tiendas desde el día de ayer a medianoche ya estuvieron abiertas, mucha gente pues ya incluso pernoctando, ¿no? Muy similar a lo que se hace en el Black Friday de Estados Unidos. ¿Realmente nos conviene hacer esto, endeudarnos? Bueno, por el panorama actual es algo riesgoso, sobre todo por el contexto de que para el siguiente año, por lo que ayer dijo el informe del Banco de México, la situación en cuanto a la economía mexicana va a ser complicada. Entonces, en este momento, adquirir un crédito para las familias puede generar una situación riesgosa. Entonces, me parece que, por lo que hemos investigado, sería complicado que las familias opten por adquirir algún crédito y sobre todo a partir de un financiamiento o generando alguna deuda. Entonces, más vale ser precavido y pensar 2 veces qué tanto nos vamos a endeudar, porque bueno, pues no va a ser a poco tiempo, sino bueno, puede ser a largo plazo. Licenciado, muchísimas gracias por orientarnos un poquito, y para todas aquellas personas que están pensando en adquirir, bueno, pues aquí yo creo que la sugerencia sería consuman local. Sí, y que sobre todo que sean muy precavidos, que tengan en cuenta qué es lo que requieren y sobre todo que se informen en cuanto a los precios, los mecanismos de pago, etcétera, porque con los incrementos en la tasa de referencia, bueno, eso puede verles afectado su crédito. Definitivamente. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.